¿Escuchan ahí, muchachos? Sí, doctor. Gracias. Bien. Pues entonces hoy vamos a hablar de distrofinopatías. Quiero agradecerle a la doctora Pamela Ayala, que hoy está conectada con nosotros. La doctora Ayala también es genetista y es mi esposa. Entonces, pues le agradecemos mucho que esté aquí para complementar la clase. Bien. Las distrofinopatías son un grupo de trastornos que están relacionados con la función anormal de una proteína que se llama la distrofina, por eso son distrofinopatías. Y cuando la distrofina no funciona de manera adecuada, va a tener una pérdida de interacción con el sarcolema. El sarcolema es, pues, como le llamamos a la membrana celular del músculo. Las distrofinopatías son enfermedades que se caracterizan por tener una heterogeneidad fenotípica o clínica, es decir, mutaciones en diferentes sitios de la proteína o del gen, perdón, van a darnos cuadros clínicos distintos. Hay 3 cuadros clínicos que se reconocen de manera básica. El cuadro clínico, digamos, clásico, que es el de la distrofia muscular de Duchenne, que es también el más grave. Luego está la distrofia muscular de Becker, que es una forma más leve, aunque técnicamente es la misma enfermedad. Y en el caso de las mujeres heterocigotas, 15 al 20% de las mujeres que tienen una mutación en el gen de la distrofina van a presentar una miocardiopatía dilatada, que no se va a asociar a debilidad muscular ni a ningún otro de los fenotipos de la distrofia muscular de Duchenne o de Becker. En algunos artículos también se describe algo que se llama como la distrofia muscular intermedia, que no es de una progresión tan rápida como el Duchenne, pero tampoco es tan lenta como el Becker, entonces la podrán encontrar en alguna literatura. Bien, la incidencia de la distrofia muscular de Duchenne o de las distrofinopatías en general es de 1 en 5,000 a 1 en 6,000 recién nacidos vivos. Esta epidemiología está basada en los pacientes varones, porque la verdad es que es poco común que se identifique a las mujeres que son heterocigotas. Por ejemplo, si llega a su consulta una mujer con cardiopatía dilatada, pues no van a sospechar de inicio que sea una paciente con una distrofinopatía. Probablemente tendrán que descartar otras causas primero. Como ya saben, en estas clases siempre es importante determinar por qué fallecen estos pacientes y en el caso de las distrofinopatías, la principal causa de muerte es la disfunción respiratoria, que tiene que ver con la pérdida de función de los músculos respiratorios, muy, muy similar a lo que pasa con los pacientes con atrofia muscular espinal, pero como el tratamiento respiratorio ha mejorado bastante en los últimos años, ahora una de las principales causas de muerte en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne es la insuficiencia cardíaca. En promedio, la esperanza de vida es de 20 a 40 años, muy similar, por ejemplo, a lo que vimos en fibrosis quística. Y esto obviamente depende de qué tan grave sea el cuadro del paciente y también depende de qué tan buen manejo se le esté dando. En algunos países, aunque son de primer mundo, como por ejemplo en Francia, se describe una esperanza de vida más o menos de 27,7 años. Entonces, es variable. Bien, aquí a diferencia de otras clases, vamos a empezar primero con las bases moleculares porque la clínica es muy concisa, pero cuando entendamos las bases moleculares, la clínica va a ser más sencilla de comprender. El gen que está afectado en las distrofinopatías es el gen de la distrofina, que está abreviado con, o se conoce con la letra DMD. Es el gen más grande que tiene nuestro genoma, el gen codificante más grande que tiene 2,2 megabases, ocupa 2 millones de pares de bases en el cromosoma X y tiene 79 exones. Sin embargo, la distrofina no es la proteína más grande. La proteína más grande que fabrica la célula es la titina, que también es parte del músculo, que es mucho más grande que la distrofina. Se encuentra en el brazo corto del cromosoma X, en este locus, XP 21.1, 21.2, son las bandas
del cromosoma X. Y algo que es importante es que la gran mayoría de las mutaciones en el gen de la distrofina son de lesiones, pérdidas de uno o más exones. Esto es muy importante porque la técnica para detectar estas deleciones es diferente a cómo se detectan en general las mutaciones puntuales de otras enfermedades que hemos revisado. Otra cosa importante en el caso de la distrofina es que, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en atrofia muscular espinal, el RNA mensajero se vuelve inestable con la mutación, con la pérdida del exón 7, y entonces ocurre lo que se llama el nonsense mediated RNA, messenger RNA decay, o el decaimiento del RNA mensajero por mutación sin sentido, que si recuerdan, les había contado que en esos casos el RNA mensajero en realidad no se traduce. Pero en el caso de la distrofina, este RNA mensajero incompleto sí se va a traducir, sin embargo la proteína es disfuncional. Entonces, esto es algo interesante. La distrofina normalmente va a organizar un complejo de múltiples proteínas que está involucrado en cómo interactúa el sarcolema, la membrana del músculo esquelético, con el citoesqueleto del músculo esquelético. El citoesqueleto del músculo esquelético es muy complejo, básicamente porque ahí se forman las sarcómeras, entonces tiene que haber una banda Z, tienen que estar las actinas, tienen que estar las miosinas. Entonces, por eso es muy importante esa interacción, porque esta fuerza que está generando la sarcómera para deformar a la célula del músculo esquelético, tiene que existir algo que estabilice la membrana para que se pueda deformar y pueda regresar a su estado normal. Entonces, esta es una vista de los exones del gen DMD. Existen estas formas que se llaman las isoformas. La DP427, y se fijan aquí tiene una B, esto es porque se expresa en el cerebro, es de brain. La M, que significa de muscle, y la P es porque se expresa específicamente en las neuronas de Purkinje. Hay otras isoformas más chiquitas como esta, la de P260, la 140, perdón, la 116. Y por ejemplo, esta, la de P71, se expresa en riñón. Se supone que esta distrofina chiquita que se expresa en riñón tiene que ver con mantener a las células tubulares funcionales. Otra cosa importante que se ve en esta representación del gen de la distrofina es que, si se fijan, tenemos aquí algunas figuras representando a los exones, y luego tenemos a exones que son como cuadraditos. ¿Esto qué significa? Esto significa que algunos exones de la distrofina tienen secuencias que no son múltiplos de 3. Acuérdense que tener el múltiplo de 3 es súper importante para que yo pueda tener mi marco de lectura. Y entonces, a lo mejor, este exón 11 tiene una secuencia al final, vamos a decir que es una CAG-CA, y el exón 12 empieza con una G, y lo que ustedes quieran, TAC, TAC. Y entonces, a la hora de hacer mi corte y empalme, lo que voy a hacer es que voy a completar el exón. Este CA y esta G, este está en el exón 11 y este está en el exón 12, se van a pegar para completar un codón CAG. Entonces, eso representan estas figuritas. Los que están representados con cuadrados significa que estos son exones que están respetando el marco de lectura. Entonces, vamos a decir que este exón termina con la secuencia TAC, TAC. Y este TAC que yo tengo aquí es un codón independiente. Entonces, vamos con el marco de lectura. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Bien. Finalmente, cuando se forma la proteína, pues la proteína normal va a tener ciertas
características, por ejemplo, este dominio que está aquí, que se llama ABD, es el dominio de unión a las actinas, que si ustedes recuerdan, las actinas son parte del citoesqueleto. Luego tienen estos dominios repetitivos, que son ricos en cisteína, igual que este de acá. Y luego está el dominio carboxilo terminal, que este también es importante para anclar a la distrofina a la membrana celular. Ahorita lo vamos a ver en un dibujo. Y entonces, pues la proteína no es tan grande como lo es el gen. Bien, sin embargo, pues sí es una proteína bastante grandota. Aquí está representada. Aquí está el dominio rico en cisteína, todas sus unidades que se sintetizan a través de varios exones, el C-terminal y el dominio de unión actina, que es este de acá. ¿Sale? La distrofina, si se fijan, mantiene en su lugar a varias proteínas, sobre todo estas que se llaman el complejo del sarcoglicano, que tienen que ver con que la célula muscular se comunique con la matriz extracelular, se comunica con lo que se llaman los distroglicanos a través del dominio rico en cisteínas. O sea, la distrofina es como el andamiaje para un complejo multiproteico muy complicado, bastante con muchos miembros. Y entonces la distrofina es como esa tarima en donde están parados todos estos actores que permiten que la célula muscular se mantenga estable. Aparte, la distrofina se une a la óxido nítrico sintasa neuronal. La óxido nítrico sintasa, si ustedes se acuerdan, el óxido nítrico es un factor vasodilatador. Entonces, resulta que la distrofina mantiene a la óxido nítrico sintasa cerca de la membrana celular precisamente para que cuando el músculo esté trabajando se produzca óxido nítrico. Acuérdense que el óxido nítrico es un gas, entonces atraviesa la membrana y ese músculo que está trabajando manda una señal para que sus vasos sanguíneos se dilaten y entonces al dilatarse el vaso sanguíneo, el músculo recibe más oxígeno y puede trabajar mejor. Acuérdense que la contracción muscular requiere ATP y la formación de ATP es mejor cuando hay oxígeno. Entonces, la distrofina tiene un montón de bases cubiertas para que el músculo funcione. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne? Por ejemplo, en este caso, la distrofina incompleta solo tiene el dominio de unión actina, pero no tiene estos dominios ricos en cisteína y el dominio carboxilo terminal que le permiten mantener en su lugar a todo este grupo de proteínas. Y eso es malo, porque esas proteínas se me van a desorganizar, no tienen en dónde pararse. Sin embargo, si se fijan, por ejemplo, en este caso hay una proteína más pequeñita, representada aquí con menos cuadritos, pero que sí tiene el dominio de unión actina y que sí tiene las porciones que se unen al complejo de proteínas asociadas a la distrofina. Y entonces, aquí la tarima no está del tamaño que debería de estar, pero tiene donde se paren los actores. Y entonces, pues, por eso es menos grave la distrofia muscular de Becker, a diferencia de la distrofia muscular de Duchenne. Es el defecto en el mismo gen, pero el defecto es distinto. Para Becker el defecto es menos grave porque altera menos la arquitectura del sarcolema y en la distrofia muscular de Duchenne esta arquitectura está perdida. Bien, en este artículo de Nature nos hacen todavía una explicación mucho más amplia de todas las proteínas con las que interactúa la distrofina y los dominios en donde interactúa con con este montón de proteínas. Entonces aquí están, por ejemplo, la caveolina 3, está, por ejemplo, la calmodulina, que tiene que ver con el manejo del calcio, está la plectina, está el beta-distilglicano, está la laminina, están la queratina 19, está, eso me perdieron unas, aquí están, las sintrofinas,
Y todas estas, por ejemplo, aquí está el complejo del sarcoglicano, y todos estos nombres que parecen como que son aventados así nada más, las mutaciones en cualquiera de estas proteínas que acabo de encerrar y acabo de mencionarles están asociadas con síndromes de distrofias musculares. Esto lo que quiere decir es que para que el músculo no se destruya y no sufra de esta distrofia, es muy importante la comunicación entre el citoesqueleto y el sarcolema. Y entonces hay un montón de distrofias musculares hereditarias que tienen que ver con todos los compañeritos de la distrofina. Sin embargo, la más común de todas, pues, es la distrofia muscular de Duchenne o las distrofinopatías en general. Bien, ¿qué pasa cuando la célula pierde la distrofina? Lo que sucede es que se empieza a desorganizar el músculo. Aquí hay un par de imágenes. Esta imagen de arriba es un músculo normal, este es el bueno, y la imagen de abajo es un músculo que tiene una distrofinopatía. Entonces, se fijan, en la imagen de arriba, el músculo se ve organizado muy bonito. Ustedes se acuerdan de sus clases de histología. Las células musculares pues tienen esta forma como de bastones con los núcleos hacia la periferia, porque pues acuérdense que adentro están todas las proteínas de la sarcómera. En la tinción de Gomori ven también que el contenido de las mitocondrias, por ejemplo, pues está todo dentro del sarcolema. Y esta tinción de inmunohistoquímica, esta que está aquí en rojo es la distrofina, y si se fijan, sigue el contorno de las membranas celulares del músculo, como debe de ser. Y esta imagen que está en verde es una proteína que es una laminina, que la laminina es una de las proteínas que se para, por así decirlo, sobre la distrofina. En la imagen de abajo, que ya es un músculo que ya está distrófico, si se fijan, las células musculares están como grandotas, se ven así como embarradas, algunas están chiquitas, y si se fijan, hay mucho tejido conectivo aquí alrededor. Todo esto es tejido cicatricial de fibrosis por células musculares que se perdieron. En la tinción de Gomori es más notorio la acumulación de fibras de colágeno y toda esta fibrosis. En la inmunohistoquímica observo que hay muy poquita distrofina expresándose, se ve así como una sombra de la distrofina y en estas áreas ni siquiera se ve nada. Entonces, esto es una distrofinopatía y fíjense lo que pasa con la laminina. La laminina está igual, o sea, nada más como embarrada y como tirada, derramada, por así decirlo, sobre la matriz extracelular porque no hay distrofina que la acomode. Entonces, el perder la distrofina hace que el sarcolema tenga menor resistencia al estrés mecánico, es decir, cuando se pierde la distrofina, la misma contracción muscular hace que la célula se rompa más fácilmente. Entonces, por eso muchos síntomas del paciente con distrofia muscular de Duchenne empiezan cuando se empieza a mover. E incluso en modelos de ratones, si el ratón es inmovilizado, pierde el músculo con menor velocidad, porque no está sometiendo el músculo a estrés mecánico. Como no hay una localización adecuada de la óxido nítrico sintasa, hay una isquemia funcional, es decir, el músculo no estimula a que se dilaten los vasos para recibir más circulación. Hay un incremento del daño oxidativo porque aparte esta óxido nítrico sintasa me va a generar especies reactivas de oxígeno y especies reactivas del nitrógeno y eso va a dañar a la mitocondria, entonces voy a tener menos energía y aparte puedo inducir la apoptosis. Acuérdense que la mitocondria es un sitio donde la apoptosis empieza. Entonces, si la daño, la mitocondria dice no, esta célula ya valió y empieza la apoptosis. Hay una sobrecarga de calcio en el sarcoplasma y entonces acuérdense también que el exceso de calcio dentro del citoplasma puede generar o desencadenar las vías de la apoptosis, incluyendo la vía mitocondrial.
Y finalmente, algo que también es importante es que una de las cosas que hace la distrofina de manera indirecta es mantener diferenciadas, por así decirlo, a unas celulitas que se llaman células satélite. Si ustedes se acuerdan, las células del músculo esquelético no se dividen, muy similar a lo que hace las células del músculo cardíaco, pero a diferencia de las células del músculo cardíaco, las células del músculo esquelético tienen a un grupito de células que se llaman células satélite. Cuando yo destruyo el músculo en una persona sin una distrofinopatía o sin una distrofia muscular, al destruirse el músculo se genera una señal para que la célula satélite se diferencie, o se diferencie, como se diga, y se convierta en una nueva célula muscular. Por eso son bien importantes las células satélite en el músculo. El paciente con distrofia muscular por una distrofinopatía pierde esa señalización en la célula satélite y entonces también no hay manera de regenerar el músculo. Y esto también provoca un incremento en las señales de TGF-beta. Si ustedes se acuerdan cuando vimos en Marfan, TGF-beta tiene mucho que ver con reorganizar la matriz extracelular. Y en el músculo, el exceso de TGF-beta lo que hace es que induce fibrosis. De hecho, es algo muy similar a lo que pasa en los riñones de los pacientes diabéticos. Por eso hacen glomerulosclerosis. Y entonces se induce fibrosis, se reemplaza el músculo por tejido graso y eso clínicamente lo ven como las famosas pseudohipertrofia de las pantorrillas. Ok, entonces encontré un videito en YouTube muy bonito donde ilustran muy claramente la progresión de los pacientes con Duchenne. Yo creo que en el caso de este tipo de enfermedades, ver al paciente siempre es mucho mejor que nada más describirlo. Entonces, vamos a ver si carga. Creo que no. Ahí está. En realidad no tiene, o sea, tenía una musiquita, pero da igual. Lo importante es que vean la progresión del paciente. Okay. Sí se ve el video, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, si se fijan, este es un niño de 8 meses que tiene el diagnóstico. Si se fijan, tiene 8 meses, logra sostén cefálico, logra sedestación, ya empieza a gatear, se gira, o sea, el niño tiene una progresión de su desarrollo psicomotor esperada. Pero una de las principales cosas que se notan, uno de los datos pivote que se ven en estos pacientes, es que empiezan a tener ciertas dificultades para hacer algunas actividades, por ejemplo, caminar o, en este caso, levantarse después de estar acostados. Ahí no es muy notorio. Lo otro que es muy notorio es que son niños que tienen dificultad para subir las escaleras. Si se fijan, el niño se apoya con las manitas del barandal, que eso uno puede decir, bueno, pues es que no se quiere caer, pero siendo honestos, ¿cuántos niños tan precavidos conocen? Entonces lo está haciendo para hacer como palanca, para empujarse con los músculos de los miembros superiores y los de la espalda para poder subir. ¿Por qué? Porque está empezando a tener debilidad de los músculos de la cadera. Y si se fijan, apoya el pie, se impulsa con las manos y esta pierna que está atrás, lo que está haciendo es que está como tiesa. Entonces nada más como que la trata de levantar para que caiga en el escalón, fíjense. Y otra vez, y la jala hacia arriba. Entonces ese es un dato muy característico de los niños con Duchenne, que les empieza a costar trabajo subir escaleras. Caminan bien. Por ejemplo, este niño, si ustedes lo ven así, pareciera que es un niño que está caminando normal, apoya bien la planta, pero ya está haciendo una postura compensatoria
porque está aventando, por así decirlo, hacia adelante el abdomen. Los pacientes que tienen distrofias musculares generalmente tienen debilidad proximal y empiezan a generar esta postura en la marcha que le decimos que es una marcha miopática. Entonces, bracea, todo bien, nada más sí se ve extraño que hace esta hiperlordosis lumbar. En este ejemplo, lo que vemos es que el niño no genera suficiente potencia para correr al mismo ritmo que un niño igual de su edad y básicamente de su peso. Pero igual, la marcha todavía no se ve tan miopática. Ok, este niño, primero que nada, si lo ven, se ve como muy flaquito. Acuérdense que en los niños que no son obesos, la masa muscular sí representa parte de cómo se ve su complexión. Si se fijan, este chavito está muy delgadito y le cuesta mucho trabajo pararse, por ejemplo, de la silla. Se tiene que apoyar. Y fíjense cómo ya empieza a caminar un poquito de puntitas. Esta es una marcha miopática. Y si se fijan, el brazo del lado derecho casi no está braceando. ¿Por qué? Porque el braceo tiene que ver con fuerza, con un poco más de fuerza muscular a nivel de los hombros proximales, otra vez. Y aquí se ve la maniobra de Gowers, que seguramente les contaron en neurología, que es este niño que escala su propio cuerpo para poder ponerse de pie. Fíjense cómo hace las manitas y con los brazos se impulsa para poder mantener el dorso derecho, porque no lo puede hacer con los extensores de la cadera. Esta ya es una marcha miopática clásica. La hiperlordosis, el braceo que es muy leve. Esta falta de braceo no tiene que ver, por ejemplo, con una hipocinesia, que es como le pasa a los pacientes con Parkinson. Los pacientes con Parkinson no bracean, pero si se fijan, están duros, o sea, se ven rígidos. Este paciente no, como que los brazos están muy aguaditos. Fíjense cómo las piernas ya están más delgaditas y ya camina de puntitas. Ya casi. Pero se ve la pseudohipertrofia de las pantorrillas. Entonces, esa es una marcha miopática clásica. A este niño, si le piden que se incorpore, no va a hacer maniobra de Gowers porque ya le cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero si se fijan, los brazos ya vencen la gravedad. Más o menos entre los 10 y los 11 años, el niño ya es dependiente de una silla de ruedas, ya casi no camina y ya empieza a perder fuerza en los músculos del tronco y en los músculos proximales del brazo. Y entonces a este paciente le piden que levante los brazos por arriba del punto de la gravedad y si se fijan le está costando muchísimo trabajo y en realidad no eleva a 180 grados el hombro. Entonces ya hay una debilidad muy importante del deltoides, que es el que nos ayuda a que lleguemos a los 90 grados y ya el serrato anterior es el que ayuda a que lo levantemos más. El 90% de estos niños va a tener una escoliosis, como la de este paciente, por debilidad de los músculos intervertebrales. Y a esta edad generalmente también ya van a empezar a tener problemas respiratorios. Por ejemplo, en este pequeño de 14 años, vamos a ver que ya le cuesta trabajo levantar la mano lo suficiente como para que llegue a la boca. Es decir, ahí hay una dificultad para la alimentación independiente. Por eso se les pide que se haga esa prueba. Y si se fijan, ya tiene una pérdida muy importante del volumen muscular. Por alguna razón, la acumulación de tejido fibroso y de grasa se enfoca sobre todo en las pantorrillas. Estos pacientes pueden necesitar unas maquinitas que son como esas, que son como aspiradores para ayudarles a manejar secreciones. Y justo en chavitos de esta edad, generalmente van a necesitar dormir con un BiPAP, que es como un CPAP, pero tiene como dos tipos de presiones.
finalmente es un dispositivo de presión externa de la vía aérea para ayudarles a vencer la debilidad de los músculos de la pared torácica. Y si se fijan, tiene aquí esta como especie de arnés para evitar que la cabeza oprima la vía respiratoria. Aquí lo que menciona el video es que muchos de estos chavitos, si no tienen buen cuidado, pues van a fallecer antes de sus 20 y pocos, por así decirlo. Pero, como les comentaba, hay pacientes que llegan hasta los 40 años. Ok, bien, esta es la maniobra de Gowers, así es como está ilustrada artísticamente. Y entonces, el asunto aquí con la maniobra de Gowers es que los músculos no pueden extender el dorso, los músculos de las piernas no pueden extender el dorso solitos. Y entonces lo que hacemos es que se empujan para lograr ponerse de pie. Entonces se dice que el cuadro clínico de Duchenne tiene 5 etapas. La primera etapa, que es cuando son bebés, y esto ocurre desde el recién nacidos, se puede encontrar una elevación muy importante de la CPK sin síntomas musculares. Los niveles de CPK en estos pacientes pueden ser mayores a 20,000 unidades por litro, que en cualquier otra situación clínica, esto les dice que el paciente tiene una rhabdomiolisis, pues así lo manejan los bebés con Duchenne cualquier día. Y en esta etapa puede que existan antecedentes familiares positivos, que un tío del niño, un hermano varón del niño tiene la condición o la tuvo. La segunda etapa aparece entre los 2 y 6 años. Aquí es cuando empieza a haber dificultad para subir escaleras. Aquí es cuando vemos la maniobra de Gowers y la marcha se empieza a alterar porque se debilita la cintura pélvica. Lo que les decía, empiezan a aventar hacia adelante el abdomen. La tercera etapa empieza alrededor de los 8 años. Aquí el niño ya no lo van a ver con maniobra de Gowers porque ya no puede, ya tiene mucha debilidad y empieza la debilidad de los músculos respiratorios. En la cuarta etapa, que es más o menos entre los 10 y los 11 años, el paciente ya no es ambulatorio, puede mantener la postura erguida, pero aquí es cuando ya empieza la escoliosis. Y en la quinta etapa, que es ya la adolescencia, los pacientes están confinados completamente a la silla de ruedas, tienen debilidad de los músculos respiratorios y en estos casos se puede ver la miocardiopatía dilatada. Además, como vimos, la distrofina se expresa en el cerebro. No sabemos exactamente qué hacen las neuronas, o sea, sabemos qué hace en el músculo, pero no sabemos qué hacen las neuronas con seguridad. Lo que sí es que 30% de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne van a tener un retraso del desarrollo psicomotor al diagnóstico. No es nada más motor, que lo motor se podría explicar por la debilidad, sino también pueden tener retraso en el lenguaje, por ejemplo. Y 50% de ellos va a desarrollar insuficiencia cardíaca, sobre todo después de la adolescencia. Bien. ¿Hasta aquí dudas? De mi parte, no. No, doctor. Ok. Bien. En niños en riesgo se puede tomar niveles de CPK como un método de tamizaje neonatal para la distrofia muscular de Duchenne, porque ya quedamos que aunque el niño esté recién nacido y asintomático, va a tener una CPK muy elevada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la CPK va a normalizarse conforme avance la edad. Porque la CPK se hace normal conforme la enfermedad progresa. Doctor, no se escucha. Porque la CPK empieza a bajar, empieza a hacerse normal si el niño va progresando en la enfermedad. ¿Perdón? No lo digo. No sé quién dijo, pero no la escuché. La escuché muy lejos.
Ya vi. Sí, efectivamente. María La Luz dice que es porque disminuye la masa muscular, lo cual es correcto. Como ya no hay masa muscular y la gran mayoría de la CPK viene del músculo, pues ya no tendría por qué encontrar CPKs elevadas. Es algo muy similar a la creatinina en los pacientes viejitos. Pues los pacientes viejitos no tienen casi masa muscular y la creatinina viene de la masa muscular. Entonces sí, es por eso. Actualmente, si ustedes lo leen en un artículo, en un libro de hace 10 años, les va a decir que el estándar de oro es la biopsia con inmunohistoquímica para distrofina. Eso ya no es cierto. El estándar de oro actualmente es el estudio molecular, ¿sale? Porque es menos invasivo y incluso puedo tener datos de pronóstico con el estudio molecular. El gen de la distrofina tiene unas regiones que se les conoce como hotspots o puntos calientes mutacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de los pacientes va a tener alteraciones en esa región del gen por alguna razón arquitectónica del gen. Y estos hotspots mutacionales son los exones 45 al 55, que están alterados en 47% de los casos, es decir, en la mitad de las pacientes con una distrofinopatía me voy a encontrar con pérdida de alguno de estos 10 exones. Bueno, en realidad son 12, 45, 46, 47, 48, sí, son 12. Y 7% de los casos, que a lo mejor parecieran poquitos, pero es una cantidad importante, tienen pérdidas de los exones 3 al 9. Entonces, idealmente, para el diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne, sé que la mayoría de las alteraciones van a ser de lesiones, van a ser pérdidas de uno o más exones, y sé que van a estar la gran mayoría entre los exones 45 al 55. Entonces, podría yo elegir, digamos, para disminuir costos, escoger estudiar primero esa región y si no, estudiar todo el gen, que es lo que hasta hace unos años todavía se hacía por cuestión de costos. Entonces, si yo sospecho de que un paciente tiene una distrofinopatía, voy a buscar esta pérdida de exones utilizando una tecnología que se llama MLPA, que vamos a platicar de ella en las siguientes clases. Pero créanme que sirve para detectar de lesiones. Y yo tengo 3 caminos. Si tengo una sospecha clínica muy, muy fuerte, es decir, ya vi al paciente progresar igualito con el video y ya vi que empezó con CPKs altísimas y Entonces, lo que voy a hacer es que tengo 3 opciones. Por ejemplo, si ya detecté la duplicación o la deleción, entonces ya puedo decir que mi paciente tiene una distrofinopatía, entonces le voy a dar el tratamiento y el manejo dependiendo de. Ahora, si solamente encontré que se perdió un exón, la literatura nos sugiere que confirmemos el estudio o el hallazgo con un estudio de secuenciación o con un estudio que se llama de microarreglo, ya lo explicaremos después. Ahorita, para nuestro medio, yo diría que al perder un solo exón o al detectar un solo exón perdido, yo ya consideraría que la distrofinopatía está confirmada. Pero esto es lo que sugieren estos autores, que obviamente son europeos, tienen más dinero. Y si no encontré una deleción ni una duplicación, entonces voy a, ahora sí, secuenciar el gen. Voy a buscar que el gen tenga un cambio que sea conocido que provoca la enfermedad, una variante causante, una variante patogénica, y entonces ya confirmo la distrofinopatía. Si a pesar de esto no encuentro una variante en el gen de MD, probablemente el paciente no tiene una distrofia muscular de Duchenne. Esta es otra situación en la que yo discrepo un poco de estos autores. Yo consideraría que el paciente requiere de un estudio molecular más amplio, porque ya vimos que la distrofina interactúa con un montón de proteínas. Y entonces a lo mejor no es una distrofinopatía, a lo mejor es una distrofia muscular de cinturas, que son una cantidad muy importante de enfermedades hereditarias del músculo que se comportan muy parecido a la distrofia muscular de Duchenne, salvo ciertas excepciones,
por ejemplo, a qué edad empiezan o a qué otras cosas se asocian, etcétera. Pero finalmente, la gran mayoría de estas distrofias musculares van a ser hereditarias. Entonces, yo sería de la idea en que empecemos por un diagnóstico diferencial antes de irnos a la biopsia muscular. ¿Por qué? Porque reitero, la biopsia muscular es invasiva y como ya se los había platicado en algún momento, la biopsia muscular requiere de una persona que sepa ver patología muscular, que sepa cómo hacer las tinciones en músculo, que interprete adecuadamente la micrografía electrónica del músculo y eso no es tan común. Entonces, yo aquí voltearía el orden y diría que primero, si no encontramos alteraciones en el gen de la distrofina, nos vayamos primero a diagnósticos diferenciales de distrofias musculares hereditarias. Por ejemplo, las de cinturas, que son muy, muy, muy abundantes. Hay como 30 y tantos tipos. Bien, ¿qué manejo reciben estos pacientes? Acuérdense que las enfermedades genéticas en general no decimos tratamiento, decimos manejo, pero en todos los manejos y tratamientos que haya, lo importante es mantener o mejorar la calidad de vida del paciente. El manejo respiratorio, por ejemplo, hay que valorar al paciente con una espirometría cuando ya pueda cooperar para la espirometría cada año. Generalmente se logran hacer desde los 6 años, que el paciente ya coopera un poco más. Y luego cada 6 meses después de perder la ambulación para ver cómo se va deteriorando el patrón respiratorio. En este caso, a diferencia de fibrosis quística, encontraríamos un patrón respiratorio, un patrón espirométrico restrictivo por debilidad. Hay que hacer una valoración anual por cardiología para detectar la cardiopatía dilatada, electrocardiograma para determinar arritmias y el ecocardiograma para detectar la fracción de eyección, a ver qué tan efectivo está siendo esa bomba. Y se considera que a partir de los 10 años, estos niños se les debe de administrar IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que seguramente se acuerdan que se usan, por ejemplo, en diabetes como cardioprotectores en estos pacientes también. Las valoraciones con ortopedia van a ser importantes para valorar la densidad ósea. Ahorita vamos a ver por qué. La escoliosis y las contracturas por debilidad muscular. Y como en cualquier trastorno neuromuscular, la rehabilitación es súper, súper, súper importante. Endocrinología va a llevar la terapia con esteroides. Todos los pacientes con distrofia muscular de Duchenne se les da una terapia con esteroides, con prednisona, con deflazacort, porque antes de que existieran tratamientos más nuevos, se había visto que el darles esteroides de manera crónica a estos pacientes disminuye la pérdida muscular, probablemente porque tiene que ver con que hay menos inflamación, menos destrucción del tejido mediada por el sistema inmune. Entonces, esta terapia con esteroides afecta la densidad ósea y entonces por eso el ortopedista o el reumatólogo pediatra o el endocrinólogo tiene que revisar la densidad ósea. Estos pacientes pueden cursar con hipogonadismo y con retraso del crecimiento. Se les trata igual que un niño que no tiene una distrofinopatía, con hipogonadismo, con retraso del crecimiento. Y si el niño llega a tener fracturas patológicas, porque básicamente son niños que pueden hacer una especie de osteoporosis, se les trata con bifosfonatos, como a las pacientes con osteoporosis. Gastroenterología tiene que valorar la motilidad gástrica. El músculo liso también se va afectando conforme el niño crece. Entonces puede haber paresia gástrica o retraso del vaciamiento. Esto puede inducir constipación y también puede inducir enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero lo más importante es la debilidad de los músculos de la deglución y la masticación. Acuérdense que esos sí son músculos esqueléticos, entonces se van a atrofiar, se van a dañar con la distrofinopatía. Y entonces estos pacientes, cuando ya tienen esta debilidad de los músculos de la deglución, tienen un riesgo de broncoaspirar. Y entonces, si se considera que el riesgo es muy alto, hay que considerar hacerles gastrostomía. ¿Por qué? Porque muchas veces también, por el riesgo de broncoaspirar, comen menos y entonces empiezan a desnutrirse.
Urología también conviene que los valore porque hay una situación que se llama disinergia de detrusor-esfínter, es decir, el esfínter se relaja, pero el detrusor no se contrae, entonces hay retención urinaria, o al contrario, el detrusor se contrae, pero el esfínter no se relaja, entonces pues pasa lo mismo. Y muchas veces para la insuficiencia cardíaca se indican diuréticos y entonces el nefrólogo pues tiene que valorar cómo está manejando los electrolitos ese paciente. También conviene hacer una valoración de neurología y psiquiatría porque los pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen un mayor riesgo de desarrollar trastorno por déficit de atención, trastornos del espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo u otros trastornos de ansiedad. Y muchos de estos pacientes cuando pierden la ambulación y cuando empiezan a tener estos problemas para alimentarse solos, para que ya les tienen que poner gastrostomía, etcétera, etcétera, son adolescentes. Entonces, imagínense todo el despapalle que es ser adolescente sin una distrofinopatía. Ahora agréguenle todas estas situaciones en las que el paciente pues va perdiendo el control de su propia vida. Entonces muchos de estos niños pues también terminan con trastornos depresivos. Entonces es muy importante que a lo mejor en estas etapas en que el niño ya es más consciente, se lleve un seguimiento psiquiátrico e incluso con cuidados paliativos, porque eventualmente el paciente va a saber que su esperanza de vida es mucho menor que la de otra gente que no tiene su misma condición. Bien. ¿Qué existe en el sentido de terapias moleculares? La primera es el virus adeno asociado. El virus adeno asociado es una situación en investigación y lo que hace el virus adeno asociado es algo muy similar a lo que hace el Zolgensma, si ustedes se acuerdan. El virus adeno asociado trae una secuencia que lo que hace es que no es el RNA mensajero completo de la distrofina, sino una microdistrofina que tiene los dominios proteínicos más importantes y entonces va a sustituir, digamos, de una manera como minimalista, como genérica intercambiable, a la distrofina. Este todavía está en investigación. El otro que ya no está en investigación, que ya está comercializado, son los oligonucleótidos antisentido, que hacen una situación que se llama el exon skipping o el salto de exones. Entonces vamos a suponer que en este paciente lo que está sucediendo es que perdió el exón 52, que debería de ir aquí. Y entonces cuando ocurre el splicing, este exón 51 y este exón 53 no tienen, digamos, secuencias dentro del marco, es decir, estos exones no vienen en múltiplos de 3 codones, de 3 nucleótidos. Y entonces lo que va a suceder es que se va a generar una proteína con una mutación que se le llama fuera del marco de lectura, es decir, va a ser una como proteína cucha. Y entonces lo que va a suceder es que la distrofina de todos modos me va a quedar trunca. Esto pasa con la pérdida del exón 52. Lo que hace el oligonucleótido antisentido es que bloquea o esconde al exón 53 y si se fijan, el exón 51 y el exón 54 se embonan, por así decirlo. Y entonces el mensajero sí sale dentro del marco de lectura, porque ya le quité a este exón 53 que estorba, entonces por eso se dice que es el salto del exón. Y entonces el marco de lectura se restaura y produzco una proteína que está más chiquita, pero está completa. Y entonces es parcialmente funcional. Y entonces decimos vulgarmente que convertimos a los pacientes de tener una distrofia muscular de Duchenne, que es más grave, a tener una distrofia muscular de Becker, que es menos grave. Entonces les damos más esperanza de vida cuando se les da este tratamiento. De estos oligonucleótidos antisentido existen 3 clases. Uno que es el Etipleucel, que está dirigido específicamente para brincar el exón 51. Entonces, cuando pierdo el exón 50 o el 52, cuando sirve. Y el Golodirsen y el Vitolarsen, que son específicamente los que hacen esto que viene en la ilustración, que brincan al exón 53.
¿Sale? Estos ya están comercializados, ya están autorizados por la Entidad Europea de Medicamentos, pero curiosamente no están autorizados por la FDA. Otro es el ataluren. El ataluren es una molécula que lo que hace es que brinca los codones de parada prematuros. O sea, si en su secuencia de nucleótidos lo normal es que sea ATG, que es un codón de metionina, pero por alguna razón cambia a... déjenme acuerdo de cuáles son los de terminación. No sé, TA, lo que sea. Este es un codón de parada. Entonces, lo que hace el ataluren es que evita que se lea ese codón de parada para que no se trunque la proteína y entonces me quede otra vez una distrofina, pues a lo mejor sin un pedacito, pero completa. Ajá. Y entonces eso me puede ayudar a mejorar la clínica del paciente. El ataluren fue de las primeras terapias moleculares que se probaron para distrofia muscular de Duchenne. Actualmente no está aprobada por la FDA, solamente se usa como para situaciones experimentales porque en los ensayos clínicos en realidad no se vio mejoría en los parámetros que se esperaba que hubiera mejoría. Entonces, digo, eso ya es cosa que pueden discutir con su maestro de epidemiología, de qué tan efectivo es un tratamiento que no llega a las metas que se le ponen dentro del estudio. Y finalmente, ahí aquí me comí una R, quiero decir CRISPR. Existe la edición genómica, que es el CRISPR-Cas, y la técnica de CRISPR-Cas, que es una manera de editar el genoma, que es muy compleja, que ahorita no nos vamos a meter, pero básicamente puede hacer lo mismo que el exon skipping, nada más que en vez de poner una molécula que bloquee el exón 53, simplemente corto en el genoma el exón 53 para que me quede esta distrofina chiquitina, pero funcional. Bien, en cuanto al asesoramiento genético, recuerdan que al ser una enfermedad ligada al X, digo, esta es una imagen viejilla, vamos a decir, vamos a quitarle esto de no afectada, porque un porcentaje importante de mujeres con genes de distrofina mutados sí tienen características clínicas, pero vamos a recordar que, como en cualquier enfermedad ligada al X, los varones van a tener un cuadro más severo. Y la incidencia de mujeres con el cuadro completo de la distrofia muscular de Duchenne es menos de una mujer por 1.000.000 de habitantes, entonces son muy, muy raras. Sin embargo, ahí me lo comí. Sin embargo, más o menos el 15 al 20%, no me lo comí, lo puse en otra diapo, dijimos que iban a presentar miocardiopatía dilatada, que es la manifestación clínica de las mujeres que tienen distrofinopatías. ¿Sale? El 30% de las mutaciones van a ser de novo, entonces 1/3 de los niños con distrofia muscular de Duchenne no van a tener antecedentes familiares, al menos no conocidos, los hermanos de mamá no van a estar afectados, los propios hermanos no van a estar afectados, no hay tíos afectados, nada de esto. Pero algo que es muy importante es que el 14% de las mamás de niños con distrofia muscular de Duchenne que no tienen ningún antecedente de otra persona en la familia con la enfermedad, tienen un 14% de mosaicismo germinal. Es decir, de cada 100 ositos, 14 tienen la mutación. Entonces, es una tasa de mosaicismo germinal súper alta, ¿sale? Si quieren hacer la comparación, la tasa de mosaicismo germinal más alta que conocemos es para osteogénesis imperfecta y esa solo es del 6%. Entonces, este es más del doble. Entonces, hoy en día se considera que el riesgo de recurrencia, es decir, cuando hablamos con la familia y vemos que no hay nadie afectado en la familia, entonces los papás nos preguntan cuál es el riesgo de que esto vuelva a pasar.
el riesgo mínimo que le podemos dar a una familia de que vuelvan a tener un hijo varón con distrofia muscular de Duchenne o de Becker es del 14%. Es un porcentaje pues relativamente alto. ¿Ok? Bien. ¿Dudas o preguntas sobre distrofia muscular de Duchenne? De mi No, parte, claro. Ok. Doctora Ayala, ¿algún comentario final que quiera aportar? Sí, nada más recordar que estos pacientes, a pesar de todas sus limitaciones, bueno, no sé si me están escuchando. Sí. Ok. Sí, doctora. A pesar de todas sus limitaciones, sí tienen libido, sí tienen deseo sexual. Entonces, el hecho de que cuando ya estén adolescentes, incluso no puedan moverse o estén postrados, no significa que no pueden tener relaciones sexuales. Esto lo comento por un caso en el que no creían que el paciente podía embarazar a su cuidadora y pues resultó que sí. Entonces, esa es una cosa para recordar. Otra cosa es que si bien nosotros los genetistas somos los que tenemos la obligación de hacer el diagnóstico no solo clínico, sino molecular, ustedes van a llegar a un servicio social y como lo dijo el doctor Noriega en un principio, esta distrofinopatía, esta enfermedad genética, tiene una frecuencia de 1 en 5,000 varones. Entonces es importante que ustedes cuando lleguen al servicio social sepan valorar lo que es el niño sano, ¿no? Los hitos del desarrollo. Es muy importante que sepan valorarlo para que sepan detectar también las banderas rojas. Siempre hay que tener la curiosidad de decir, esto no es normal, ¿no? O sea, el hecho de que un niño a sus 4 o 5 años empiece con caídas, empiece con dificultades para subir las escaleras, no basta con que digan los papás, no, es que es flojo, no. Siempre piensen mal, ¿no? Antes de ser cualquier cosa van a ser médicos generales y van a ser un servicio social y tenemos la obligación de ser los mejores médicos para nuestros pacientes. Y posteriormente, cuando se decidan por alguna especialidad, es importante que ustedes sepan reconocer las entidades genéticas más frecuentes para que así no se queden como el típico pediatra que no sabe qué tiene enfrente, ¿no? O el típico neuropediatra que a fuerza quiere hacer la biopsia muscular. No, ustedes ya saben cuál es el gol estándar hoy en día. Y bueno, independientemente de lo que decidan después, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, estos niños los va a ver no solo el pediatra, no solo el neuropediatra, sino también lo tienen que ver rehabilitadores, lo tienen que ver neumólogos, cardiólogos, y deben de conocer y manejar lo más básico. Nada más era eso, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, entonces, si no hay dudas ni preguntas, nos escuchamos el miércoles. Disfruten su puente y pues cuídense mucho. Nos